Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? El saludo a la gente que nos sigue, como siempre, del otro lado, en jornada que viene con mucha información y con un tema que hemos seguido desde la mañana y que ha ido cambiando conforme fueron pasando las horas. Exacto, y bueno, vamos a plantearlo Sí. de entrada. Senadores oficialistas dieron marcha atrás en su intención de reducir la lista de productos vinculados al tabaco que pagan una tasa de entre 70 y 72%, iniciativa cuestionada por la oposición y por la sociedad civil. Si la idea hubiera prosperado, los dispositivos electrónicos, las hojillas, los filtros y las pipas no tributarían. Además, la redacción a cargo del senador nacionalista Gustavo Penadez, el colorado Raúl Valle y el cabildante Guido Manini Ríos, que inicialmente pareció plantear el cambio que finalmente se desechó, también planteaba que el Poder Ejecutivo pudiera fijar tasas diferenciales para los tabacos elaborados para el consumo en los departamentos de frontera terrestre. Eso sigue en pie, eso no se ha modificado. Ahí está. Es decir que puede en ese sentido haber algún tipo de cambio con respecto a lo que pasa hasta hoy. Si nos guiamos por lo que tributan estos productos, habrá que seguir el tema. Habrá que seguirlo, vamos a tener las voces que cuestionan también esta parte que se mantendría dentro de la propuesta. Exactamente, y que aparte durante el día fueron dando su opinión con respecto a la idea inicial que quedó de lado. Hay quienes dicen que porque hubo una suerte de malentendido. Eso Sí. en definitiva es parte de la cocina política. Ahí está. Bueno, eso y mucho más tendremos en la edición de hoy. En nuestra cocina de títulos. El senador y líder cabildante Guido Manini Ríos firmó propuesta para modificar tasas a productos de tabaco, pero días atrás había dicho que el decreto que cambió etiquetado y empaquetado era inoportuno. Consejero docente de la ANEP dijo que Plan de Educación Básica Integrada no significará un cambio radical porque es un refrito de viejas ideas. Buena parte del proyecto ejecutivo de ampliación de la terminal de contenedores llegó a la ANP redactado en inglés. Frente Amplio asegura que entró fuera de fecha y que tiene omisiones. A un mes del inicio de la venta del asado brasileño, la Unión de Vendedores de Carne valora positivamente su impacto y reclama más esfuerzo de los frigoríficos para bajar los precios. En agosto, las prestaciones del BPS ascendieron a más de 22.000 millones de pesos, lo que equivale a 6,4% más que el mismo mes del año pasado. La Asociación de Magistrados cuestiona visión adultocéntrica del proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza a estudio de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara Baja. Según el Observatorio de Datos Ambientales de la Intendencia de Montevideo, la semana termina con casi 98% de residuos recolectados. Uruguay perdió 1-0 con Irán en su penúltimo amistoso previo al Mundial. Fue la primera derrota bajo la conducción de Diego Alonso. La selección volverá a jugar este martes a las 13 horas contra Canadá. Se exhibe en varias salas el documental Benedetti, 60 años con Luz, que repasa la historia de amor entre el escritor y su compañera Luz López. Un equipo de la ONU concluyó que Rusia cometió crímenes de guerra en Ucrania. Miles de iraníes oficialistas marcharon este viernes en reacción a las protestas ocasionadas por la muerte de Mahsa Amin, la mujer detenida por llevar mal el velo. Ver por aire y en las opciones tradicionales y también en sus dispositivos. Para eso, tvciudad.ui. Y ahora empieza a repasar móviles Natalia Nogués. Sí, porque tenemos a dos de nuestros compañeros, dos temas, Martín, bien distintos. El famoso asado brasileño, por un lado, y más actividades por el mes de la diversidad. Así que les damos la bienvenida a nuestros compañeros Martín Duarte y Mariana Abreu para que nos cuenten un adelanto nomás, después profundizan en el tema. Martín, ¿dónde estás? Natalia, ¿cómo estás? Estamos en la popular zona del Parque Rodó, más precisamente Gonzalo Ramírez y Salterain. Como tú decías, se cumple un mes de la llegada de las primeras importaciones del asado brasilero. Desde la Unión de Vendedores de Carne se valora de forma positiva, incluso la incidencia que tuvo con el precio del asado brasilero y el impacto que tuvo en el precio del asado local. En un ratito estaremos evaluando también con los carniceros locales qué opinan del tema. Bien, Martín, muchas gracias. Mariana, ¿vos por dónde estás? ¿Goes, puede ser? ¿Cómo andan, compañeros? Así es, la plaza ex terminal de Goes, aquí se desarrollan actividades por el mes de la diversidad, una de las tantas actividades que tiene lugar justamente en este marco, y vamos a estar conversando sobre todo lo que está ocurriendo aquí desde bien temprano, feria de emprendedores, música, conversatorio con todos los vecinos, y esto es en el marco de, una iniciativa del municipio 6 del Consejo Vecinal 3.
Muchas gracias, Mariana. Y ahora tenemos que repasar algún adelanto con respecto a la discusión educativa, de la que, digamos, seguimos con mucha atención intercambios que se van sucediendo con las horas. Todos los días se dicen muchas cosas. Por primera vez el país va a tener un plan de educación básica integrada, que justamente, como el nombre lo indica, integra desde una perspectiva didáctica, pedagógica, todo lo que tiene que ver con desde la educación inicial hasta los 15 años. Yo creo que finalmente el resultado es magro y no creo que signifique un cambio radical en la educación pública de nuestro país. Otro de nuestros adelantos y otro de los temas que está en el tapete. Sí, Julieta Núñez Tomás llega con su informe de hoy, o con el adelanto del informe. ¿Cómo te va, Julieta? Así es, no nos apresuremos. Ahora vamos a adelantarnos más lo que vamos a estar hablando en unos minutitos, que tiene que ver con la seguridad social. Se conocieron ayer números nuevos vinculados al subsidio por una enfermedad, una de las prestaciones que da el Banco de Previsión Social, y vamos a estar compartiendo cuáles son estas prestaciones, cuál es el nivel de cobertura que tiene el BPS en nuestro país, qué dinero se destina para estas prestaciones, subsidios, pensiones, y también cuánto dinero ingresa al BPS. Vinculado a todo esto, hablamos con Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, y nos estuvo conectando este tema vinculado a las prestaciones con la reforma de la Seguridad Social, que en unos meses nomás seguramente vamos a ver frutos de esta discusión que se viene dando a nivel político desde hace varios meses ya. Bien, Julieta, estaremos atentos. Y lo decíamos en portada, ha habido idas y vueltas hoy con respecto a algunos artículos planteados en la rendición de cuentas que irían un poco también a modificar algunos criterios con respecto a la venta o a la tasa impositiva de tabaco. Ese artículo en alguna parte de la redacción se modificó, pero sí se mantiene, que plantea fijar tasas diferenciales para los tabacos elaborados para el consumo en los departamentos de frontera terrestre, zona de mayor elaboración de tabaco en el país. Y de este asunto hablamos con Diego Rodríguez, que integra, como saben, el Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo, que dijo que el problema de esa tasa diferencial es que deja libre albedrío del Poder Ejecutivo que pueda ponerse tasas bajas y se refleje una baja en la venta del producto legal. Se va a habilitar un precio diferencial, una tasa diferencial para el cultivo de tabaco en frontera. Recordemos que en Uruguay, por lo menos de los registros que nosotros conocemos de la sociedad civil, el tabaco que se cultiva en Uruguay, los únicos departamentos que lo cultivan son Artigas y Rivera. Por lo tanto, estamos hablando de que se le va a reducir, se le va a hacer una tasa diferencial, o sea, se reduce el precio del costo de cultivar en esos departamentos, o sea, todo el tabaco que se cultiva en Uruguay. Se puede transmitir como una reducción del precio del producto final, pero también puede ser, si no se transmite en el precio, es un mayor beneficio para la industria. Nosotros creemos que va a ir por la reducción del precio, porque incluso el propio presidente, en los discursos de estos últimos días, han argumentado, incluso no solo él, sino las autoridades, han argumentado de la competencia, de competir con el tabaco ilegal, o sea, el tabaco de contrabando que viene en menor precio. Lo único que hacemos es que pueda tener una cajilla más económica para producir y que combata contra el contrabando. Va en contra de las políticas de control de tabaco y las recomendaciones internacionales. Creo que la concreción, así como está, de este artículo dentro de la rendición de cuentas, va en esa línea. Nosotros esperábamos que no hubiera otro retroceso, que creímos que las autoridades habían recapacitado o por lo menos habían visto de que el paso que se había dado no estuvo bien. Si bien vemos que no hay chances de que reconozcan ese error públicamente y dejen sin efecto lo que ya hicieron, pero ahora vamos por otra más. O sea, lo que nos estamos preguntando es ¿cuándo paran? ¿Cuándo paran con estos retrocesos? El senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, había firmado la propuesta que incluía lo que recién mencionó Diego Rodríguez, que sigue en pie, e incluso también la idea que al parecer se desechó de parte del oficialismo de excluir de la tributación por esas tasas de entre 70 y 72% a una serie de productos. Insistimos, eso aparentemente ha quedado de lado.
Uno de los firmantes, Guido Manini Ríos, se había manifestado que entendía inoportuno este decreto del gobierno que modificaba la política antitabaco. Incluso destacó que las políticas antitabaco fueron de las mejores cosas que hicieron las administraciones frente amplistas. El senador Guido Manini Ríos, integrante de la Comisión de Salud del Senado, se ha referido en distintas oportunidades a las modificaciones del Ejecutivo sobre el decreto de control de tabaco. Consultado por MBD Noticias en conferencia de prensa el pasado 8 de septiembre, calificó a los cambios en las políticas de tabaco como un tema muy menor. Creemos que es un tema muy menor, que no amerita el nivel de discusión que está teniendo. Creo que es un tema muy menor y en realidad no lo hemos tratado, no lo hemos considerado. Sin embargo, en declaraciones brindadas al programa Justos y Pecadores de Radio Uruguay, en la jornada de hoy, 23 de septiembre, se refirió como de inoportunos los cambios establecidos al decreto. Sin duda, desde este último punto de vista, fue un decreto inoportuno, ¿no? Un decreto que, si el espíritu es como se ha manifestado, y yo creo que es así, meramente de control del contrabando y de evitar que la gente sea confundida en lo que consume, si es meramente eso, pudo haber esperado perfectamente un mes más. Y hay algo en lo cual estamos de acuerdo en Cabildo, es que la política antitabaco es de las mejores cosas que se hicieron en las administraciones frente amplistas, y por lo tanto es algo para apoyarlo totalmente, sin peros. Acá esto es un tema que se manejó como algo comercial, combate al contrabando, le digo a tal punto que el decreto se origina en el Ministerio de Industria y se maneja por parte del equipo económico, no por el equipo de la salud, básicamente. Por otra parte, en estas últimas horas se conoció una propuesta de modificación del artículo 265 de la rendición de cuentas que cuenta, entre otros legisladores, con la firma de Manini Ríos y de Gustavo Penadez. Las modificaciones propuestas para el articulado establecen tasas diferenciales para los tabacos elaborados para consumo en departamentos de fronteras terrestres. Esto impactaría directamente en la baja de precio para el tabaco uruguayo, política contraria a las recomendaciones del Convenio Marco para el control del tabaco. Bueno, y cambiamos de tema, ¿no? Vamos a hablar de reforma educativa. El consejero docente del CODICEN, Julián Mazzoni, dijo hoy que se abstuvo de votar los cambios en el nuevo plan de estudios que va de educación inicial a tercer año de enseñanza media. Opinó además que no significarían un cambio radical para la educación uruguaya porque, entiende, son un refrito de viejas ideas. El consejero Julián Mazzoni se mostró sorprendido por los cambios planteados en la malla curricular y dijo que son un refrito de viejas ideas. Por otra parte, Mazzoni confirmó que la materia de educación musical es una de las que más sufre la pérdida de horas. Agregó que no está dicha la última palabra sobre los contenidos de la malla curricular porque, entre otras cosas, deberá ser analizado en las asambleas técnico-docentes. A mí me sorprendió porque no encuentro correlación entre el documento Marco Curricular Nacional, contra el cual habíamos votado la consejera Iglesias y yo en su momento, y la malla curricular presentada. En este caso nosotros optamos por la abstención en el siguiente entendido, y es que una vez que la mayoría del CODICEN definió un camino, que fue en la votación del Marco Curricular Nacional, la instrumentación corre por cuenta de la mayoría y nosotros, de alguna manera, no planteamos poner palos en la rueda. Se dijo que se iba a hacer una transformación muy profunda, se habló mucho de eso, pero yo creo que finalmente el resultado es magro y no creo que signifique un cambio radical en la educación pública de nuestro país. Otro asunto ahora. El senador frente amplista Charles Carrera y su par de la misma fuerza política, Lilian Quechichian, presentaron un pedido de acceso a la información ante la ANP, la Administración Nacional de Puertos, para conocer los mecanismos por los cuales se aprobó el proyecto ejecutivo de obras para agrandar la terminal de contenedores enviado por Terminal Cuenca del Plata, que tiene como accionista mayoritaria a la multinacional Catunasi. Y consideran que hay irregularidades en el documento y lo denuncian. Los senadores establecen que parte del proyecto fue presentado en inglés y fuera del plazo establecido. Siempre que uno presente un plan ejecutivo, un documento ante las autoridades públicas nacionales, debe hacerse en el idioma oficial.
y el idioma oficial aquí es el idioma español. Se presentó en inglés y además, por la información que tenemos nosotros, faltan partes enteras del proyecto ejecutivo. Hicimos un pedido de informes y un acceso, y donde lo que estamos preguntando es todo lo relacionado al plan de inversión. Nosotros hicimos una citación al ministro de Transporte que concurrió el 1 de junio a la Comisión de Transporte del Senado, y allí no se nos contestó ninguna de nuestras interrogantes. Es sumamente grave de que el presidente del directorio de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, haya dado ingreso a este documento, lo haya tomado una decisión en el ámbito del directorio donde se opuso a la vocal Frente Amplista, pero es sumamente grave donde no se respete el ordenamiento jurídico nacional y falten partes enteras del documento. Ya adelantó el tema de su móvil Martín Duarte en el comienzo del MBD Noticias Central de hoy en diálogo con Natalia Nogués, y ahora empieza a desarrollar desde la zona del Parque Rodó. Así que Martín, adelante, vemos, escuchamos y con gusto en esta ocasión. Martín, Natalia, nos metimos directamente adentro de la carnicería, Mercado del Parque, que les agradecemos la amabilidad para presentar, como ustedes decían, una evaluación por parte de la Unión de Vendedores de Carne y también por parte de los carniceros, de los propietarios, acerca de este primer mes del asado brasilero. Como ustedes saben, esta importación que viene desde Brasil, al principio costó instalarse, sobre todo por el volumen de kilos que se distribuía en todas las carnicerías, y decíamos que Fontela, presidente de la Unión de Vendedores de Carnes, valoró positivamente la llegada del asado brasilero y que tuvo un impacto importante en el precio también del asado nacional. Por otro lado, se refirió también a los costos de los cortes, pidiendo también que los frigoríficos hagan un poquito mejor los números, a ver si pueden bajar los precios. Es un corte que está bastante sobrevalorado en lo que puede ser el corte de producción nacional, y esta liberalización de la importación del mismo ha provocado que el corte no aumente más de precio, sino inclusive haya retrocedido un poco en su valor, y eso es lo que queremos nosotros, ¿no? Que el mercado interno tenga disponibilidad del corte en sí y a un precio mejor para que el consumidor sea seducido y pueda comprar mayor cantidad, ¿no? Creemos nosotros que estas últimas rebajas en los precios van a ayudar mucho, y creemos nosotros que también hay margen como para poder bajar más. Hay margen porque hoy por hoy el ganado ha bajado de precio, no se están pagando esos precios récord que se pagaron en los primeros semestres del año, con exportaciones a un nivel récord, y bueno, hoy día esos precios han bajado bastante, tenemos un dólar estable e inclusive a la baja, y eso da margen como para poder seguir bajando un poco más. Que los frigoríficos saquen un poquito mejor los números, que creemos nosotros que puede llegar al consumidor local, muchas veces castigado, bueno, la carne con un precio mejor para poder, bueno, dinamizar un poco más este mercado. Bueno, como escuchaban, Fontela, desde la Unión de Vendedores de Carnes, valoraba de forma positiva el hecho del impacto que ha tenido en este mes el asado del corte brasilero, incluso funcionando como una especie de red o de paragolpes del precio del asado local. Pero bueno, estamos con Marcelo Piris, que nos abrió las puertas aquí del Mercado de Carnes del Parque, para que él nos cuente, bueno, qué pasó en este mes con el asado brasilero, si realmente tuvo impacto por parte de los clientes, lo pedían. Un gusto recibirte. ¿Qué tal? Mirá, en lo particular a nosotros, no tuvimos una incidencia en la mayor venta de asado, inclusive la gente no lo solicita, vienen al mostrador y nos piden el asado de siempre. No nos están solicitando el tema del asado brasilero. No quiere decir que en otros lados no se haya trabajado bien. Nosotros en lo particular, no. Y que haya sido una contención del asado, yo recién estuve viendo las listas de precios anteriores de semanas atrás, y hubo un incremento en el asado, del asado que yo compro, por ejemplo, en 7 pesos, aumentó de lo que yo lo estaba pagando. No quiere decir que en otros lados, ya te digo, no haya funcionado. A nosotros en lo particular no. Y que sea una medida de contención, ya carne brasilera viene hace tiempo. El asado no creo que vaya a ser el salvavidas a poder mantener el precio de la carne. Creo que tendría que haber medidas para controlar la suba de precios, y no solo el tema del precio, sino el abastecimiento interno, que creo que hoy a la industria no le interesa el mercado interno,
y no solo que sube la carne, sino que a veces tenemos problemas para conseguir la mercadería. Fontela señalaba que en este año, por lo menos en esta recta final del año, los precios de hecho tienden a bajar, o por lo menos el precio del ganado tiende a bajar, y reclamaba un poquito de mejores números por parte de los frigoríficos. Ustedes como carniceros, ¿cómo ven el tema del costo de la carne en sí, ¿no? La carne está carísima. Digo, mientras que esté la exportación en los niveles que está, dudo que vaya a bajar o que alguien vaya o que algún producto vaya a incidir en la baja de la carne. Digo, no hay medidas para que la carne baja. Digo, se está escuchando y corrillos que nosotros con nuestros vendedores, con nuestros proveedores, que nos dicen, bueno, la semana que viene va a haber una baja. Han bajado algunos cortes con hueso, ¿tá? Pero han subido otros sin hueso. Entonces digo, siempre estamos en ese ida y vuelta de que sube un corte, baja otro. Digo, no siempre se anuncia, digo, porque cuando falta un corte, que lo sabemos nosotros los carniceros, conseguirlo implica que lo vamos a pagar más caro. Hoy por hoy, ¿cuáles son los cortes preferidos, o por lo menos aquí? Porque hacíamos referencia, bueno, tanto al asado brasilero y al asado nacional. A nivel de porcentaje, ¿son de los que se venden más o en realidad hay otro tipo de corte? No, hoy, al menos con nosotros, digo, en el particular, los cortes sin hueso son los más demandados. Digo, por eso a mí me extrañaba de por qué el empecinamiento con el asado, ¿no? Porque fue lo primero que se intentó bajar y ahora es lo que se trae para tratar de que la carne no suba, como contención. Entonces digo, no se entiende por qué el asado. Bien, Marcelo, te agradecemos el tiempo y por permitirnos estar un ratito por acá. Compañeros, sigan ustedes por allí. Bien, Martín, muchas gracias. Y cambiamos de tema. El senador del Partido Nacional, Juan Sartori, faltó 29 veces al Parlamento en un año, concurrió 13 sin dejar de percibir remuneración, según relevó Montevideo Portal. El nacionalista Juan Sartori es el segundo senador con más faltas al Parlamento, luego del senador del Frente Amplio, Danilo Astori. Del 1 de septiembre del 2021 al 1 de septiembre del 2022, Sartori tuvo 13 asistencias de 14 citaciones al plenario y una falta con aviso, según el relevamiento de Montevideo Portal, que sostiene que el legislador no dejó de percibir remuneración por esas omisiones. El semanario Búsqueda contabilizó que en lo que va de la legislatura, Sartori contó con 60 días de licencia, 52 asistencias y una falta con aviso. El semanario informó que sus intervenciones en las 4 comisiones que integra son escasas. El legislador, cuyo suplente es Juan Straneo, permanece varios días al año en el exterior, donde tiene múltiples negocios. Straneo es quien asiste a las sesiones en su lugar. Dentro de una semana, más o menos a esta hora, en la pantalla de TV Ciudad estará comenzando la transmisión de la Marcha por la Diversidad. Septiembre es el mes de la diversidad y el móvil de Mariana Abreu lo sabe. Así que ya mismo vamos hacia la zona de la terminal Goes para que Mariana nos cuente qué está pasando en este momento. Así es, Martín, el mes de la diversidad suscita muchas actividades y es el caso de lo que está sucediendo aquí en la plaza ex Terminal Goes, en donde hay bastante movimiento y música desde bien temprano, feria de emprendedores, actividades musicales, conversatorio con los vecinos para profundizar un poquito más en todo esto. Estamos junto a uno de los organizadores de este evento, Damián Lezama, quien es parte del Consejo Vecinal 3 del municipio C. Damián, gracias por recibirnos. ¿Cuál es la idea de este evento y qué características tiene? Hola, ¿qué tal? Yo soy Damián Lezama. Bueno, sí, soy concejal vecinal, referente de esta actividad. Sí, la esencia de este evento en realidad es la visibilización del colectivo LGBTIQ+, y la diversidad sexual. Es en el territorio del C, tratar de salir de la parte del centro y mostrar, porque en realidad tratar de mostrar la parte de los derechos, la igualdad y no perder, porque los derechos en realidad están y pueden decir, ya tenemos todo. No, no tenemos todo, porque los derechos se pierden. Y otra cosa que bueno, hay que seguir luchando porque ¿qué pasa? Claro, por ejemplo, hay una cosa que yo estuve viendo hace poco, los gurises chicos o en el liceo o en la calle, uno ve y uno ve que dice la palabra, puto, puto, gay, gay. Y en realidad eso se está viendo como una mala palabra y está mal. Digo, ¿por qué tiene que ser una mala palabra? Esto hay que luchar para que no sea una mala palabra. Los gays no somos una mala palabra. Los gays somos como somos personas normales e iguales como todos. Y bueno, la realidad
de que bueno, hay que tratar de seguir trabajando a nivel chico, igual de territorio, y tratar de visibilizar y que le llegue a otras personas que tal vez otros medios sí llegan, y bueno, y hacerla a la chica como acá en la Plaza Goes. No sé si se entiende. Bien, ¿y cómo ves la respuesta de la gente, de los vecinos en relación a esta temática que vienen trabajando? Acá, bueno, los vecinos reaccionan bien, por suerte, digo, se acercan siempre, vienen y preguntan, se acercan al Consejo Vecinal también. Hay una comisión que es de género y equidad, está también el municipio apoyando fuertemente todo lo que es la parte de diversidad y la intendencia. Por suerte, en ese aspecto es perfecto y es bárbaro. Contanos un poquito de las actividades que hicieron hoy y que siguen también a estas horas. La actividad, bueno, acá se empezó con la Wilban, una banda marchante que es del territorio, que siempre nos apoya. Después, bueno, vino Josefina González, que está por aquí, que tal vez pueden hablar un ratito con ella también. Vino la radio Vilar de Voz, que es de Vilar de Voz, que habla de salud mental. Justamente hablaron de la salud mental, que se separó lo que es el ser de diferente orientación sexual, que no tiene nada que ver con la salud mental. Bueno, después estuvo la concejal municipal Margarita Castro en representación del municipio C, y ahora va a venir el Disco Viajeros haciendo un show drag, y después vamos a cerrar con una marcha que va a ir de Musimóvil, que va a ir hasta el boliche, que es en Soriano y Ejido. Le agradecemos a Damián entonces, y queda la invitación hecha para quienes están en la zona y se quieran arrimar a la plaza ex Terminal Goes. Muchas gracias, Mariana. Muy bien, le agradecemos a nuestra compañera y seguiremos llevando hacia ustedes todas las actividades en este mes de la diversidad. Pero ahora vamos a recibir a nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. BPS en números, ¿está bien plantearlo así, Julieta? Algo así, algo de eso vamos a estar hablando, justamente de la importancia que tiene el BPS en nuestro sistema de seguridad social, y para poder explicarlo vamos a ponerlo en números, vamos a ponerlo en contexto para entender un poco más cuál es la cobertura del BPS y de qué hablamos cuando estamos hablando de seguridad social. Vamos a empezar comentando algunos números para empezar a entrar, luego iremos más en profundidad con algunas gráficas en pantalla, pero primero comentarles que en este momento esos son datos de agosto del 2022, son datos muy recientes. Hay cerca de 1.270.000 personas que cotizan en el BPS. Esto también tiene un vínculo con las prestaciones. Estamos hablando, cuando hablamos de este 1.270.000 personas, de trabajadores que aportan al BPS, ¿no? Diferentes son las prestaciones que se dan a un grupo más amplio de cobertura del BPS, que en el mes de agosto de 2022 fueron 1.343.000. Esto significa más de 22.000 millones de pesos, que representan un 10% del PIB a nivel nacional. En lo que tiene que ver con las jubilaciones, otra de las patas muy importantes del Banco de Previsión Social, en agosto de 2022 el número llega a 477.020 jubilaciones, y en lo que tiene que ver con las empresas registradas en BPS, bueno, el número es de 293.479 a agosto de 2022. Mucho se ha hablado ahora, en este momento en el que se discute una reforma de la seguridad social, mucho se ha hablado sobre el vínculo entre estas prestaciones, es decir, el gasto que tiene el BPS y la recaudación. Escuchábamos al principio este gasto en prestaciones, que era de un 10% del PIB, y la recaudación de agosto de 2022 fue de 15.000 millones de pesos, que representa un 6% del PIB. ¿Cuáles son las prestaciones en las que se gasta dinero dentro del BPS? Bueno, es una amplísima variedad. Vamos a comentarles cuáles son. Están, como decíamos recientemente, están las jubilaciones y también están las pensiones por sobrevivencia, que son aquellas que se le dan a las personas familiares de quienes aportaban al BPS y fallecieron, hijos, hijas, parejas, también muchas veces hermanos y hermanas. El subsidio por desempleo, muy discutido durante la pandemia con todo lo que sucedió, muy discutido, muy solicitado también, más conocido como seguro de paro, las pensiones asistenciales, el subsidio por enfermedad, del que vamos a estar profundizando más adelante, porque surgieron datos publicados ayer vinculados a cómo se divide el subsidio por enfermedad en nuestro país, las asignaciones familiares y el subsidio por maternidad.
¿Cuál es el nivel de cobertura de estas prestaciones? Bueno, el BPS es la institución de seguridad social más grande de nuestro país. Son quienes reúnen la mayor cantidad de uruguayos y que le proveen de seguridad social a un número muy importante de nuestro país. Igualmente hay niveles de informalidad y gente que queda, por decirlo de alguna manera, a la intemperie en lo que tiene que ver con la seguridad social y que no reciben la cobertura del BPS ni de ninguno de los otros subsistemas. La informalidad en nuestro país es baja en comparación con la región, pero igualmente es un tanto alta y es importante poder atenderla y trabajar en ella. La informalidad está por encima del 20% y es de más o menos 350.000 trabajadores informales. Escuchábamos recién la cifra de personas cotizantes que era de 1.270.000. Es decir, en proporción, evidentemente, no es tanto el peso, pero igualmente es importante seguir trabajando en eso y por eso mismo es que durante la pandemia se han visto maneras de profundizar en la cobertura del BPS porque la pandemia fue un momento en el que se dejó en evidencia la necesidad de tener sistemas de seguridad social porque aquellas personas que contaban con este seguro, bueno, de alguna manera, con todo lo que estamos hablando, subsidios por enfermedad, por el aislamiento, por la misma infección de COVID-19, complicaciones de infecciones derivadas del COVID-19 y también ese subsidio por desempleo, todas estas cuestiones fueron las que tuvieron mayor peso y vamos a estar viendo cómo jugaron también en los últimos meses vinculados a la pandemia. Nosotros hablamos con Ramón Ruiz, que es representante de los trabajadores en el directorio del BPS y nos estuvo hablando y profundizando un poco más sobre la cobertura del BPS en nuestro país. Cuando uno habla del Banco de Previsión Social, asocia al BPS con jubilaciones y pensiones. Y el BPS ofrece muchísimas prestaciones. Algunas de esas prestaciones están dirigidas a los trabajadores, otras de esas prestaciones están dirigidas a su familia y por supuesto que también a los adultos mayores. Pero nosotros en las charlas, en las reuniones que tenemos, siempre explicamos de que la seguridad social está presente en la vida de cada uno de nosotros mucho más de lo que nos imaginamos. El BPS cubre casi al 90% de la población con las prestaciones que brinda. Y creo que es muy importante, ustedes tienen la información porque en la página del Banco de Previsión Social se muestran todos los números en cuanto a cobertura de las principales prestaciones que brindamos y no cabe ninguna duda que en ese sentido Uruguay tiene una muy buena cobertura de seguridad social si la comparamos con otros países. Ruiz recién hablaba de las prestaciones, vos Julieta las enumeraste, ¿cuál destacás y por qué? Bueno, vamos a hablar del subsidio por enfermedad, una que es muy importante porque, bueno, a todos quienes somos trabajadores, quizás algunas que tienen que ver con pensiones por discapacidad, cuestiones así, no son tan frecuentes, pero los subsidios por enfermedad están presentes en la vida de todos quienes trabajan. Entonces es importante conocerlos y además porque ayer salieron números nuevitos vinculados al mes de agosto de 2022 y a comparaciones de estos hacia atrás. Así que vamos a empezar a compartir en pantalla números vinculados a la seguridad social y en particular al subsidio por enfermedad. Aquí lo que estamos viendo es un año de subsidios por enfermedad. Comienza en agosto de 2021 y va hasta agosto de 2022. En agosto de 2022, el gasto por subsidio por enfermedad para las personas que están dentro del sistema del BPS fue de 791.118.111 pesos. Esta es una cifra bastante similar a la de agosto de 2021, que fue 779.205.886. Como pueden ver, y esto está vinculado a lo que estábamos hablando recién hace unos segunditos, nada más, hay una suba bastante importante en enero y febrero de 2022. Y esto tiene una explicación y es justamente lo que veníamos mencionando anteriormente, que es el COVID-19. Ustedes recuerdan esos meses en el verano de este año que fueron bastante impactantes las cifras que tuvimos y cuando podemos ver discriminado el tipo de subsidio por enfermedad que se vio, en estos meses sube muchísimo lo vinculado a COVID. Es decir, no hay demasiadas variaciones pasando eso y ese es más o menos el gasto que se tiene en COVID, en subsidios por enfermedad dentro del sistema de BPS. En la siguiente placa vamos a compartir la distribución de los subsidios por enfermedad, pero en el mes de agosto y por edad. Miren, aquí está, hasta los 19 años, de 20 a 29, de 30 a 39 años, de 40 a 49, de 50 a 59 y 60 y más.
La mayor cantidad de subsidios por desempleo se concentran en la franja entre 30 y 39 años. Son 12.614 subsidios por enfermedad en esa área. Y luego van, bueno, están las dos franjas que están por encima y por debajo, la de 20, 29 y 40 y 49, son las que también se reparten y se concentran mayor cantidad de subsidios, y las otras, bueno, van bajando en número. Y el último dato que queríamos compartir vinculado al subsidio por enfermedad tiene que ver con el género. Y esto es un dato bastante interesante porque si bien más del 50%, y es lo que vamos a ver en la siguiente placa, si bien más del 50% de las personas que cotizan, de los trabajadores que están inscriptos en MPS son hombres, en el subsidio para enfermedad la cuestión es bastante diferente. 59,9% de quienes solicitaron el subsidio por enfermedad en el agosto de 2022 fueron mujeres y 40,1% fueron hombres. Vinculado a todo esto, al subsidio por enfermedad, a lo que sucedió en la pandemia, a la diferente cantidad de prestaciones que da el Banco de Previsión Social, es que se comienza a hablar sobre la reforma de la seguridad social, y eso lo que genera es una discusión vinculada a cuál es la importancia, cuál debe ser el foco de esta reforma, y sobre eso fue que nos habló Ramón Ruiz. Una de las discrepancias que tenemos con la propuesta que presentó el presidente de la República a los partidos políticos es que esta reforma es una reforma jubilatoria. Y como decíamos al principio, la seguridad social es mucho más que jubilaciones y pensiones. Por lo tanto, una de las principales diferencias es que nosotros somos partidarios de que hay que, digamos, discutir el tema de la seguridad social en forma integral. Las jubilaciones y las pensiones son un tema importante, pero también hay que mirar hacia la primera infancia, donde tenemos serios problemas de pobreza. Eso implica no solamente hablar del aspecto jubilatorio, sino de hablar de una reforma integral del sistema de seguridad social. Por eso yo centraría en esto la principal diferencia que tenemos, y por supuesto que hay que discutir el tema del financiamiento, por supuesto que hay que discutir el tema de la sostenibilidad económica del sistema, pero eso también abre la oportunidad para discutir nuevas fuentes de financiamiento para la seguridad social. Esta propuesta hace mucho hincapié en bajar el costo de la seguridad social, de bajar el gasto en jubilaciones y pensiones, y no analiza adecuadamente, ni tampoco hay ninguna medida para evaluar lo que está pasando en el mercado de trabajo y lo que va a pasar, y tampoco hay ninguna medida para crear nuevas fuentes de financiamiento para la seguridad social. Otro asunto, la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, perdió a una de las dos abogadas que asesoraban a su directorio, ya que retornó a su lugar de origen en el Ministerio del Interior. La directora en la JUTEP, en representación del Frente Amplio, Ana Ferraris, dijo que promovió, mejor dicho, puso a disposición a dos personas, pero que la mayoría del directorio, alineada con el oficialismo, no tuvo en cuenta su propuesta. Nosotros hoy tenemos una sola abogada, había otra funcionaria más que estaba en régimen de pase en comisión, pero fue requerida por su organismo de origen y volvió. ¿Solicitaste el poder incorporar a otros y se te dijo que no? Yo cuando ingresé al organismo, que fue en febrero de este año, al poco tiempo, casi de inmediato diría, viendo la situación complicada que había en términos de asesores, recursos humanos en general, pregunté, bueno, ¿cuántos pases en comisión disponibles había para, bueno, yo puedo intentar, tengo muchos años en la administración pública, conozco un montón de gente capaz que, y averiguando, había dos colegas que estaban dispuestos a venir. El directorio no lo aceptó. Es decir, por mayoría resolvió no hacer lugar a ese planteo de pase en comisión que yo planteaba para el organismo. ¿Por qué hay tantos atrasos en la JUTEP en casos que no sean...? Y una de las razones es esa. Y otra de las razones que me parece que hay un manejo bastante, ¿cómo diría?, poco ordenado de los asuntos. Hay asuntos que son de larga data, son expedientes que están en trámite hace tiempo y que están informados y todavía no los hemos tratado.
Otra vez cambiamos de tema, porque para la Asociación de Magistrados del Uruguay el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza tiene una visión adultocéntrica. Además, también se dice desde ese ámbito que está a estudio justamente, o recordamos que está a estudio este tema de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes. Por el gremio asistieron a la comisión su presidente Leonardo Méndez y la vicepresidenta Alejandra Alves. Plantearon que el proyecto desconoce la realidad del sistema de justicia, desconoce los derechos de los niños, niñas y adolescentes y también los derechos vulnerados en los casos de violencia intrafamiliar en todas sus manifestaciones. Al colectivo tampoco le convence el plazo de 120 días para el dictado de la sentencia definitiva, que incluye una prórroga de 30 días que el proyecto establece en su 5º artículo. Según algo publicado por La Diaria, las y los representantes del gremio de justamente quienes se desempeñan en la magistratura manifestaron: nos permitimos muy humildemente señalar que no resulta sensato porque el plazo previsto en la iniciativa desatiende la realidad, no solo del proceso, de sus eventuales incidencias, de los tiempos que cada parte tiene, sino que también atenta contra el dictado de resoluciones de calidad luego de la esperable instrucción del asunto. Bueno, y para el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, las cifras de actividad económica del segundo trimestre del año marcan una leve aceleración. Además, desde el Cuesta Duarte se relativiza la trascendencia de la cifra de crecimiento interanual debido a que el año pasado hubo un gran impacto generado por la pandemia. El Instituto de Investigación e Información del PIT-CNT divulgó en las últimas horas un informe sobre la evolución de la actividad económica en el segundo trimestre de 2022, luego de que el Banco Central del Uruguay publicara la semana pasada que hubo una expansión de 7,7% respecto a igual trimestre de 2021 y de 1,1% respecto a los primeros 3 meses del año. El documento establece que la variación interanual de 7,7% aporta poca información, ya que la base de comparación está dada por el segundo trimestre de 2021, periodo en el cual todavía estaban vigentes un conjunto de restricciones a la movilidad y donde además se verificaron cifras récord en materia de muertes por coronavirus en nuestro país. Por eso, el documento hace mayor énfasis en la cifra de crecimiento en términos desestacionalizados, es decir, en la comparación con el primer trimestre de este año, que arroja un alza de 1,1%. Al respecto, se afirma que se constata una leve aceleración en la tasa de expansión. Además, el documento dice que para el cierre del año se espera que la economía crezca entre 4,5 y 5%, una tasa elevada, textuales palabras, para Uruguay, aunque parte del crecimiento esperado se explica por el efecto rebote respecto al primer semestre del año anterior. El servicio de alimentación en las escuelas públicas se va a reanudar el lunes, ya que se mantuvo interrumpido durante buena parte de esta semana producto de las vacaciones de primavera. Así lo recordó Elvia Pereira, la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de la Educación Primaria. Y responsabilizó por ello a las autoridades. Recordó además que la semana pasada se criticó a su sindicato por no ofrecer guardias gremiales en los comedores durante el día de paro general del PIT-CNT. Que llegó a las escuelas es que efectivamente no iba a brindarse ese servicio. Y estamos hablando de miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 5 días. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo para que esta situación alimentaria de los niños quede sin cobertura. Es mucho tiempo. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos, y le hacemos a la ciudadanía también, ese día de paro que decidimos realizar un paro como medida legítima, con reivindicaciones específicas, que fue cobertura mediática en todos lados el tema de que no atendimos una guardia gremial, que sí lo habíamos hecho el 15 de junio, y no la decidimos no atender en esta oportunidad del paro general. Eso lo que deja a todas luces al desnudo es que realmente lo que incomoda es el paro y no el alimento de los chiquilitos. Bueno, seguimos en temas gremiales porque tras una nueva reunión del Consejo de Salarios del sector de la salud, las y los trabajadores afirman que no se han logrado avances sustanciales por la intransigencia del Poder Ejecutivo y de las patronales. En las próximas horas se va a reunir el Consejo Central de la FUS para analizar los pasos a dar. Las condiciones que más preocupan hoy por hoy son la dotación de personal,
ya que tenemos incumplimiento en distintas instituciones, donde hay una sobrecarga mayor a los trabajadores por no respetar esa condición, y por eso la importancia de mantener esta comisión funcionando, porque uno de los puntos es poner un mínimo de dotación de personal por cada área, y por eso la importancia. Pero además también está lo que es el régimen de libre diferenciado para el área asistencial. Como saben, el área asistencial hoy cumple una función de libres de 4 días de trabajo por 1 de descanso. Estamos proponiendo que sea 4 días de trabajo por 2 descansos. Entendemos que eso no solo va a mejorar la condición de los trabajadores, sino también va a disminuir los porcentajes altos de ausentismo, de certificaciones médicas prolongadas, porque eso hace un mayor descanso a los trabajadores y va a repercutir directamente en lo que es también lo que es el sistema de salud, en la mejor asistencia al usuario. ¿Mañana tienen reuniones? Sí, mañana está convocado el Consejo Central para hacer la discusión sobre lo que ha sido esta reunión en el día de ayer en el Ministerio de Trabajo, para ver los avances que, como los dijo la compañera, han habido avances, pero sobre todo discutir sobre aquello que entendemos que son insuficientes. Mientras tanto, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea se declaró en preconflicto y en los próximos días se va a resolver si el personal sindicalizado empieza a trabajar a reglamento. También se fijará un paro de 24 horas y se definirán diversas movilizaciones. La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea se declaró en preconflicto y este viernes tendrá un plenario para definir, entre otras cosas, un paro de 24 horas. En el comunicado emitido por los trabajadores se expresa que a raíz de la situación del conflicto que se mantiene en Filtran, la distribuidora de helados y congelados con Aprole, por una reestructura de la empresa, la sistemática represión sindical y el despido abusivo del presidente del sindicato frente a lo que consideran el atropello empresarial por la contratación de rompehuelgas, la tercerización de ventas, el incumplimiento de convenios colectivos firmados y sanciones abusivas a los trabajadores es que se declaran en preconflicto. Esta situación se da poco después de la firma de un acuerdo de paz tras meses de conflicto que afectaron la distribución de productos lácteos. Bien, y si te parece hacemos una puesta a punto sobre el mapa de calor de la recolección de residuos en Montevideo. Sí, como se ha hecho un hábito los viernes, valiéndonos de datos del Observatorio de Datos Ambientales de la Intendencia de Montevideo. Y vamos a empezar hablando, si te parece, Natalia, del estado de recolección de los residuos. Sí, recordemos que los puntos de color verde representan los contenedores vaciados en un plazo de 1 o 2 días, los amarillos los vaciados en un plazo de hasta 3 días, en naranja hasta 4 días, en rojo 5 días y en negro más de 6 días. Estos datos presentados muestran un alto porcentaje de recolección de residuos, con casi 98% de residuos recolectados, según justamente este porcentaje de contenedores con menos de 3 días de acumulación. Digamos que recolectar un contenedor cada 3 días se considera recolección adecuada, por lo que cuando vecinas y vecinos ven el mapa con puntos de color amarillo o verde, el levante de los residuos está siendo efectivo. ¿Qué tal? Bienvenidos a Capítulo Internacional. Antes de meternos en el tema puntualmente, vamos a hablar de Rusia, naturalmente. Tiene que ver con que hoy comenzaron los plebiscitos en las repúblicas separatistas dentro de Ucrania. Y por otro lado, sigue también la intención de muchos jóvenes y hombres que estarían en condiciones de entrar en la leva que está proponiendo Putin, tratando de salir del país por sus fronteras para no verse inmersos precisamente en esta guerra. Hablando de la guerra, una comisión investigadora de la ONU hoy confirmó distintos crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas. Y no estamos hablando de Izium, que es la última ciudad que ha recuperado Ucrania, donde están para investigarse 450 tumbas. Estamos hablando de otras regiones que fueron investigadas por Naciones Unidas para llegar a esta conclusión. El presidente de la comisión, Eric Mosse, dijo en una primera presentación oral que hubo bombardeos rusos en zonas civiles, numerosas ejecuciones, torturas, malos tratos y violencia sexual, y que se llegó a esta conclusión en base a las pruebas recogidas. El equipo de investigadores fue lanzado en marzo por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar las denuncias por el accionar de las tropas rusas en Ucrania, y luego el Consejo aprobó en mayo una nueva resolución que pedía a la comisión investigar específicamente las graves violaciones a los derechos humanos
verano cometidas por las tropas rusas en la región de Kiev, Chernigov, Yarkov y Sumy. En sus investigaciones en esas 4 regiones, la comisión visitó 27 ciudades y localidades e interrogó a más de 150 víctimas y testigos, indicó Mose, quien destacó que los soldados rusos utilizaron este tipo de agresión como parte de su estrategia en el conflicto, en los hallazgos más extensos hasta el momento, y entre los testimonios se encuentran los de exdetenidos que dieron cuenta de palizas, descargas eléctricas y desnudez forzada que sufrieron en los centros de detención rusos. El gobierno ucraniano y otras naciones occidentales instaron a la comisión a investigar también la fosa común hallada con alrededor de 450 tumbas cerca de la ciudad de Izum, en el este de Ucrania, que fue el principal bastión de las tropas rusas en la provincia nororiental de Yarkiv hasta hace pocas semanas, cuando retrocedieron en una sorpresiva contraofensiva de Kiev, situación que será investigada por el organismo. La situación en Irán a raíz de la muerte de una joven por usar mal el velo islámico tiende a complicarse cada vez más, porque hoy hubo manifestaciones de apoyo al gobierno precisamente por las medidas tomadas en esta materia y por las protestas que ya han provocado más de 30 muertos en una situación que se genera desde hace una semana con la rebelión que han tenido muchas mujeres que se han cortado el pelo, que han dejado el chador, de utilizarlo precisamente como protesta, como forma de protesta a esta represión que sufren en ese país. Las autoridades iraníes culpan a Occidente y particularmente a Estados Unidos de estar detrás de todas estas movilizaciones. Miles de iraníes marcharon este viernes en manifestaciones gubernamentales en contra de las protestas que han sacudido a Irán durante la última semana por la muerte de Maya Amin por llevar mal el velo, en marchas que son parte de la estrategia del gobierno iraní para poner fin a las protestas que han causado ya más de 30 muertos en más de 20 ciudades. Lejos de cuestionar las sospechosas circunstancias de la muerte de la joven de 22 años y enfocarse en las investigaciones, las autoridades insisten en señalar que las manifestaciones son una supuesta confabulación dirigida desde el exterior para afectar al gobierno iraní. La causa de las protestas es América, gritaron en la Universidad de Teherán los manifestantes, en su gran mayoría hombres, tras el rezo de los viernes, y lanzaron eslóganes a favor del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, y del ayatolá Ruhollah Khomeini, además de los habituales muerte a América y muerte a Israel. Los simpatizantes de la administración de Ebrahim Raisi, el presidente, piden incluso la ejecución de los alborotadores, en referencia a quienes se manifiestan por la muerte de la joven, una muestra de apoyo a las autoridades que enfrentan las mayores manifestaciones en años. Las Fuerzas Armadas iraníes anunciaron este viernes que están listas para intervenir en las protestas para ayudar a la policía, algo que no suele ser competencia de la institución castrense, ya que esa función está reservada a la Guardia Revolucionaria. Mentiras, calumnias y difamaciones fueron algunos de los epítetos que utilizó precisamente la vicepresidenta argentina Cristina Fernández para defenderse hoy por videoconferencia en el marco del juicio que se le lleva adelante por la causa denominada vialidad. Pero además Cristina Fernández asoció precisamente esta situación judicial que está viviendo con el atentado que sufrió. Dijo que el Poder Judicial argentino ha permitido cualquier cosa y dijo descreer que estén la banda famosa de los copitos detrás de su intento de asesinato, sino que hay otras cosas más que deberían investigarse. Por videoconferencia desde su despacho en el Senado, Fernández declaró en su propia defensa, en la etapa de alegatos del juicio que enfrenta por la presunta adjudicación irregular de obras públicas durante su mandato como presidenta, 3 semanas después de que un hombre disparara 2 veces contra ella sin que saliera la bala en las puertas de su casa. Cristina Fernández dijo que hasta el 1 de septiembre creía que la razón de las causas por corrupción eran estigmatizarla, proscribirla, denigrarla, difamarla y calumniarla, pero dijo que a partir del 1 de septiembre se dio cuenta de que puede haber otra cosa más detrás de todo esto, porque de repente dijo es como que desde el ámbito judicial se da licencia social para que cualquiera pueda pensar y hacer cualquier cosa, sentenció ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires. La expresidenta hizo referencia al efecto que generó ese histriónico alegato con las televisiones enfocando la puerta de su casa al hacer alusión a mensajes telefónicos que, según informaciones aparecidas en los últimos días, intercambiaron 2 de los sospechosos del intento de homicidio.
lo tengo clarísimo. Nadie puede pensar que esa banda planificó e ideó la autoría intelectual de lo que hicieron, aseguró sin revelar explícitamente de quién sospecha que pudo estar detrás del plan. Para ahondar en ese sentimiento de indefensión, Fernández recordó el ataque a pedradas que en marzo pasado realizaron manifestantes contra su despacho en el Senado, sin que nadie y ninguna fuerza de seguridad lo impidiera, así como la aparición ese mismo mes de carteles en la calle en los que se la tildaba de asesina, causa en la que el juez se negó sistemáticamente a llamar a declarar a los sospechosos. Bueno, y así terminamos el primer bloque. Y ahora tanda para después seguir con más información. Ahora segundo bloque de MBD Noticias, edición central. Y seguimos con la información porque la justicia extraditó este viernes a Rodrigo Fontana Ferreira, alias El Loli, quien tenía pedido de captura internacional por tráfico de armas y drogas y era socio del narcotraficante Sebastián Marcet en Uruguay. Según informaron Canal 4 y El Observador, Fontana llegó al país en la tarde de este viernes desde Brasil y declarará por el caso que lo vincula a Marcet. Fue requerido por el tráfico internacional de drogas y armas en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Uruguay. Además, es investigado como partícipe en el ataque con una granada a la Brigada Antidrogas y la posterior amenaza a la fiscal de estupefacientes Mónica Ferrero en nuestro país en mayo del año 2020. Según relevamiento del Monitor Ciudadano, en lo que va de septiembre se cometieron 18 homicidios. Y siempre guiándonos por este conteo, son 300 los acumulados en lo que va del año, cifra que iguala a la que arrojó la totalidad del año pasado, o sea, de 2021. En la jornada de ayer, 2 jóvenes fueron asesinados. Uno de 23 años murió tras ser baleado por la espalda desde una moto mientras llegaba a su casa en las inmediaciones de Emancipación y Guasucuá, en Nuevo París. 48 horas después, en esta misma zona, un joven de 25 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en Luis Valleverres y Yugoslavia. También en la tarde de ayer, un joven de 21 años fue asesinado tras recibir varios disparos en Casabó. Murió en el Centro Coordinador del Cerro tras ser trasladado. En lo que va del mes, van 18 homicidios que mantienen la tendencia en aumento de meses anteriores. Según el relevamiento Monitor Ciudadano, este año se superarán los 300 homicidios del año anterior, ya que la cifra se está acercando a los 300 casos. En lo que va del año, mayo fue el mes con más cantidad de homicidios, con 43 casos. En junio, la tendencia se revirtió, pero volvieron a aumentar los casos en julio y agosto. Las cifras del Ministerio del Interior estarán disponibles cuando termine septiembre. En materia cultural el fin de semana. Espectáculos, recomendaciones, Juanchi Castel como todos los viernes. ¿Cómo andás, Juanchi? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenido. Comenzamos con cine, bien interesante la primera recomendación porque ya está en cartel el documental Benedetti, 60 años con luz. Se trata de la historia de amor entre Mario Benedetti, la historia real obviamente, ¿no? De amor entre Mario Benedetti y Luz López, su esposa y compañera de toda la vida. Este trabajo, enorme trabajo, porque acá hay un trabajo de investigación, de recopilación de imágenes y de edición que es realmente notable, con algunos documentos e imágenes inéditas y muchísimos testimonios que nos pasean un poco por la otra vida, podríamos decir, de Mario Benedetti, una mirada poco explorada a la vida del gran escritor que se centra en Luz, justamente, y en esas idas y venidas que tuvieron durante toda una vida juntos. Acá aparecen desde jóvenes, aparecen los comienzos, está el exilio, está la familia, está la vuelta al país, está el Alzheimer también, que jugó un papel bien importante, lamentablemente importante, en los últimos años de Luz y también en el tramo final de la vida de Mario Benedetti. Un trabajo, repito, muy recomendable, dirección de Andrés Varela, en una película que se presenta en varias salas en este fin de semana. Por ejemplo, el sábado, mañana, está en Cinemateca a las 20 horas, en el Grupo Cine Punta Carretas a las 18, en el Grupo Cine Torre de los Profesionales a partir de las 19:40, en el Live Alfabeta de Positos a las 19:30 y en la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño a partir de las 17 horas. Así que a seguirlo en las distintas carteleras que hay, porque va a estar mañana y toda la semana, pero es una buena recomendación esta para ir a ver, repito, Benedetti, 60 años con Luz. Seguimos con una mezcla ahora de cine y música en vivo,
porque Sinfonía para Nuestro Planeta se llama esta creación original de National Geographic, que va a estar presentándose, se está presentando en estos días y estará el fin de semana en el Auditorio Nacional A de la Reta. Se trata de imágenes impactantes realmente de la naturaleza. Es un viaje, como lo propone National Geographic, desde el fondo del mar hasta la punta de las montañas y el cielo mismo. Una recorrida que además de imágenes propone música en vivo, música de orquesta, que tendrá la presencia en vivo de la OSODRE, de la Orquesta Sinfónica del Sodre. Estamos hablando de más de 70 músicos en escena. Es bien interesante la propuesta. Va mañana sábado a las 20 horas, el domingo a las 17 horas en el Auditorio Nacional A de la Reta. Hay precios bien populares, van desde 90 pesos las localidades más baratas, 1.600 las más caras. Cierro con música porque Fernando Cabrera se va a estar presentando mañana en la trastienda. Hablar de Cabrera es hablar de un músico muy prestigioso, de un gran cancionista, es un compositor que juega, explora con el formato canción, que siempre le encuentra una vuelta más a cómo decir las cosas y que en vivo, además, también explora mucho. Me refiero cuando hablo del formato canción y de esas exploraciones, de esa cuestión de buscar un poquito más allá de Cabrera, bueno, hablo del formato mismo, hablo de la forma de escribir, de la forma de interpretar, de la forma de tocar también. Por lo tanto, siempre es, por lo menos a mi gusto, una buena recomendación la de ir a ver a Cabrera en vivo. Estará mañana en la Trastienda Club Montevideo a partir de las 21 horas, ahí en la calle Daniel Fernández Crespo y Paysandú. Las entradas van de 600 pesos a 1.200 y yo me retiro compartiendo con ustedes un fragmento de Cabrera en vivo haciendo El tiempo está después. La calle Yupes raya el medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. Bueno, el tiempo está después. Sí, y nunca tan bien dicho. Y esto abarca a la calle Yupes, a Belvedere y a todo Montevideo y el área metropolitana. Qué lindo pie, qué lindo enganche. Sí, precioso. Si uno tuviera siempre a Fernando Cabrera para esto, sería ¿no? más fácil. Sí, seguramente. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo entonces para este fin de semana, que ayuda en las recomendaciones que nos da Juanchi Castel. Aquí tenemos el sábado 24 de septiembre, parece que se va asentando la primavera, 20 grados de máxima, 9 de mínima y bastante sol. Sí, no se pronostica lluvia para el sábado, eso siempre es buena noticia, por lo menos desde la capital del país y sus cercanías, pasando al domingo un pronóstico parecido, mínima 10 grados, máxima 20, y el asterisco es que no se descarta que pueda llover, cielo cubierto, pero en las últimas horas, ya hacia la noche. ¿Y el lunes qué pasará? El lunes sí, parece que vuelve el sol. Temperatura idéntica a la del sábado, 9 de mínima, 20 de máxima y esperemos que perduren las temperaturas más templadas. Hemos llegado hasta aquí y se viene ¿qué ahora? Aquí y en viernes, ahora sí, viene lado B, parece que tenemos a Gonzalo Moreira. Parece que sí, así que seguirá siendo musical la cosa en la pantalla de TV Ciudad. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 19 horas. Buen fin de semana, gracias por estar. El senador y líder cabildante Guido Manini Ríos firmó propuesta para modificar tasas a productos de tabaco, pero días atrás había dicho que el decreto que cambió etiquetado y empaquetado era inoportuno. Consejero docente de la ANEP dijo que Plan de Educación Básica Integrada no significará un cambio radical porque es un refrito de viejas ideas. Buena parte del proyecto ejecutivo de ampliación de la terminal de contenedores llegó a la ANP redactado en inglés. Frente Amplio asegura que entró fuera de fecha y que tiene omisiones. A un mes del inicio de la venta del asado brasileño,
brasileño, la Unión de Vendedores de Carne valora positivamente su impacto y reclama más esfuerzo de los frigoríficos para bajar los precios. En agosto, las prestaciones del BPS ascendieron a más de 22.000 millones de pesos, lo que equivale a 6,4% más que el mismo mes del año pasado. La Asociación de Magistrados cuestiona visión adultocéntrica del proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza a estudio de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara Baja. Según el Observatorio de Datos Ambientales de la Intendencia de Montevideo, la semana termina con casi 98% de residuos recolectados. Uruguay perdió 1-0 con Irán en su penúltimo amistoso previo al Mundial. Fue la primera derrota bajo la conducción de Diego Alonso. La selección volverá a jugar este martes a las 13 horas contra Canadá. Se exhibe en varias salas el documental Benedetti, 60 años con Luz, que repasa la historia de amor entre el escritor y su compañera Luz López. Un equipo de la ONU concluyó que Rusia cometió crímenes de guerra en Ucrania. Miles de iraníes oficialistas marcharon este viernes en reacción a las protestas ocasionadas por la muerte de Mahsa Amin, la mujer detenida por llevar mal el velo.